A veces, un asiento cedido es la diferencia entre sentirse sola en medio de la multitud y descubrir que alguien está dispuesto a sostenerte, aunque sea por un par de paradas. El autobús de la línea 27 siempre iba lleno a las 7:30 de la mañana. Era casi una ley de la ciudad. A esa hora, las personas no eran personas. Eran bultos apurados con mochilas, maletines, bolsas de compra o tazas de café de cartón. El conductor cerraba las puertas con paciencia resignada, sabiendo que, por más que avisara, hay lugar al fondo. Siempre habría alguien atrapado a la mitad, sin poder moverse ni para un lado ni para el otro. Nadie se había aprendido de memoria los movimientos precisos para sobrevivir a ese trayecto. Subirse por la puerta delantera, saludar con un «buenos días» al conductor, aunque éste casi nunca contestara, avanzar 2 pasos hacia el centro y sostenerse de la barra metálica con la mano izquierda, mientras con la derecha sujetaba la mochila contra el pecho. Tenía 21 años, ojeras de más, energía de menos, y una cabeza llena de pensamientos que iba ordenando mientras el bus avanzaba. Llevaba el cabello recogido en una coleta rápida, unos jeans gastados y una blusa sencilla. No llamaba la atención, y estaba acostumbrada a que fuera así. Para ella, ese autobús era más que un transporte. Era el puente diario entre sus mundos. De madrugada, la llevaba al trabajo en una panadería donde hacía de todo: servir café, limpiar vitrinas, cargar sacos de harina. Al mediodía, corría a casa para dejarle comida a su hermano menor, Tomás, que estudiaba en la escuela del barrio. Por la tarde, otro trabajo eventual si lo había: clases particulares, encargos, lo que saliera. Y por la noche, la universidad. Estudiaba contabilidad en un programa nocturno. La palabra descanso se había vuelto abstracta. Ese lunes no era distinto. Mientras el bus avanzaba a trompicones, Nadia repasaba mentalmente el día. Entró a las 8 a la panadería, pero si llego antes me dejan contar la caja de ayer. Luego pasar por la farmacia, comprar las pastillas de mamá, si alcanza. Después ver la tarea de Tomás y mandarlo con la vecina mientras voy a clase. Y acordarme de entregar el trabajo de costos. No olvidar eso. El bus frenó de golpe. Varias personas tropezaron. Nadia, que ya conocía el estilo del conductor, se aferró fuerte a la barra. Una señora detrás de ella soltó un quejido. Otro pasajero murmuró algo sobre la manera de manejar. La ciudad era una mezcla de hornos encendidos, bocinas impacientes y suspiros silenciosos. En una de las paradas, cerca del distrito financiero, subió un grupo de personas bien vestidas. Trajes, tacones, portafolios. Los pasajeros se apretaron aún más para dejarles pasar. Algunos los miraban con curiosidad, otros con una mezcla de envidia y resignación. Entre ese grupo, subió también ella. La primera impresión de Nadia fue el perfume. Un aroma sutil pero caro, de esos que solo se sienten en ciertas tiendas del centro. Luego vio el traje. Un conjunto de chaqueta y pantalón perfectamente cortado, zapatos de tacón discretos, un maletín de cuero, el cabello recogido en un moño elegante, un maquillaje sobrio. Tenía unos 40 y tantos años, quizás 50, y una presencia que, en otro contexto, habría llenado una sala de juntas, pero lo que la descolocó no fue nada de eso. Fueron los ojos,
La mujer tenía los ojos rojos, no por falta de sueño, sino por algo más antiguo y cercano. Había llorado, y mucho. Se sostuvo de la barra junto a la puerta, intentando mantener el equilibrio con dignidad. Nadie le cedió el asiento. Nadie, no por maldad, sino por esa costumbre moderna de mirar hacia otro lado. Al celular, a la ventana, al vacío. Algunos pasajeros la escanearon con una mirada rápida. Vieron el traje, el maletín, los tacones, y tal vez pensaron, ella está mejor que yo, que se aguante de pie como yo. Nadie la miró de reojo. Esa mezcla de elegancia y vulnerabilidad le llamó la atención como una luz intermitente. Había algo en la manera en que apretaba el maletín contra el cuerpo, casi como si fuera un escudo, y en la forma contenida en que respiraba, intentando que el siguiente suspiro no se convirtiera en un sollozo. El bus dio un pequeño salto al pasar sobre un bache. La mujer estuvo a punto de perder el equilibrio. ¿Está bien?, preguntó Nadia, casi sin pensarlo, inclinándose un poco hacia ella. La mujer asintió con la cabeza, sin llegar a mirarla. Sí, sí, gracias, respondió, con una voz baja, ronca, como si las palabras le rasgaran la garganta. Nadia dudó. Sus piernas le dolían del turno anterior, de las escaleras que había subido, de las horas de pie. Había tenido la suerte de encontrar asiento en esta ocasión, y parte de ella, la parte cansada, la parte lógica susurró: quédate sentada. También lo necesitas, tienes por delante todo el día. Pero la otra parte, la que se parecía a la voz de su madre, dijo algo distinto. Mírala bien. Hoy tú aguantas. Ella, igual. No. El bus volvió a frenar. La gente se balanceó. Nadia escuchó un ligero sollozo ahogado, casi imperceptible, que se escapó de la mujer del traje. Fue como una grieta en una ventana, pequeña, pero imposible de ignorar una vez vista. Nadia respiró hondo. Se levantó. Señora, dijo, tocándole suavemente el codo. Si quiere, siéntese. La mujer la miró por primera vez. De cerca, los ojos rojos eran más evidentes. Había maquillaje corrido en las pestañas, una línea de rímel casi borrada bajo uno de los párpados. No, no hace falta, murmuró. Usted seguro va cansada también. Voy cansada todos los días, respondió Nadia, con una media sonrisa. Hoy me toca aguantar un poco más. Por favor, hizo un gesto claro, dando un paso atrás y dejando libre el asiento. La mujer titubeó unos segundos, como si aceptar ese gesto la hiciera sentir más vulnerable aún. Al final, cedió. Gracias, dijo, casi en un susurro, sentándose despacio. No sabe cuánto lo agradezco. Nadia se sostuvo de la barra, ahora de pie, justo frente a ella. Sintió el cansancio en las piernas. Sí, pero también una extraña calma. Había hecho lo que su corazón le había pedido. El autobús siguió su camino, cruzando avenidas, esquinas, semáforos. Algunas personas subían, otras bajaban. La multitud cambiaba de rostro, de perfumes, de historias, pero en esa pequeña burbuja de 2 metros cuadrados, la chica del bus y la mujer del traje compartían un espacio cargado de algo que iba más allá del simple ceder el asiento. Porque a veces el gesto visible es solo la puerta. Lo que ocurre detrás, lo que se dice o no se dice, después,
es lo que realmente cambia las cosas. Nadia miró de nuevo a la mujer. Vio cómo sus manos, apoyadas en las rodillas, temblaban apenas. Vio cómo apretaba los labios, como si contuviera un río. En un impulso que ni ella misma se explicó del todo, se inclinó un poco más hacia ella y dijo, con voz suave, «Si necesita llorar, puede hacerlo. Aquí nadie la va a juzgar». La mujer la miró, sorprendida. Esa frase, tan simple, rompió algo por dentro. Un brillo nuevo apareció en sus ojos, y fue en ese instante, en medio del ruido del motor, el olor a humedad y perfume barato mezclado con el caro, que algo pequeño pero poderoso comenzó entre ellas. Una conversación que ninguna de las dos había planeado, y que, sin saberlo, se convertiría en el inicio de una historia que sanaría más de una vida. El autobús siguió avanzando, pero para Nadia, el tiempo se volvió más lento, como si cada parada durara un poco más de lo normal. A su alrededor, los pasajeros estaban sumergidos en sus propios mundos, canciones en auriculares, mensajes en el celular, pensamientos que nadie compartiría. La mujer del traje mantuvo la mirada fija en un punto indeterminado durante unos segundos, después de escuchar la frase de Nadia. Era como si su mente hubiera intentado decidir, ignoro esto y sigo con mi máscara, o aprovecho este espacio anónimo para dejar de fingir. Al final, eligió la segunda opción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, primero tímidas, contenidas, como si pidieran permiso. Luego, una se escapó, resbalando silenciosa por la mejilla perfectamente maquillada. La mujer hizo un intento rápido de limpiarla con la yema de los dedos, casi avergonzada. Pero la siguiente lágrima fue más rápida que su reacción. Nadia la miró con respeto. No invadió su espacio, no se abalanzó con preguntas. No dijo aquello de «no llore», simplemente se mantuvo allí, de pie, sosteniéndose con una mano y sosteniéndola a ella con la mirada. «Perdón», murmuró la mujer, con voz entrecortada. «No quería hacer un espectáculo». «No está haciendo ningún espectáculo», respondió Nadia. «Solo está siendo humana. Y eso acá arriba abunda menos que los anuncios de publicidad». La mujer soltó una risa mínima, quebrada, que se mezcló con un sollozo. «Es que...» empezó, y luego se detuvo, como si debatiera con su propio orgullo. «No acostumbro a...» buscó la palabra, «desarmarme en público». «Nadie acostumbra», dijo Nadia. «Pero a veces hace falta». El bus tomó una curva pronunciada. Nadia perdió un poco el equilibrio, y la mujer, en un acto reflejo, le sostuvo el antebrazo. «Lo siento», dijo. «No quiero que se caiga por mi culpa». «No se preocupe», respondió Nadia, riendo. «Me he caído en peores lugares». Se hizo un pequeño silencio, de esos en los que parece que nadie está hablando. Pero en realidad hay muchas cosas que quieren salir. Al final, la mujer respiró hondo. «Hoy», dijo, mirando por primera vez, no hacia afuera, sino a la nada cargada de dentro, iba a un lugar donde se supone que tengo que ser fuerte, firme, clara, y en el camino me di cuenta de que lo que más tengo ganas es de mandar todo al diablo y desaparecer. Nadia no supo qué responder de inmediato. No era psicóloga, ni consejera, ni nada parecido.
pero sí sabía lo que era ir a lugares donde uno tiene que poner cara de «todo está bien», cuando dentro nada lo está. Entiendo un poco esa sensación, dijo. No de mandar todo al diablo, porque si yo mando todo al diablo, el diablo me manda de vuelta porque se aburre conmigo. Pero sí, eso de estar rota por dentro y seguir caminando como si nada. La mujer la miró con una curiosidad inesperada. ¿Qué edad tienes?, preguntó. 21, respondió Nadia. Pero a veces me siento de 50 y algo. Yo tengo 48, y a veces me siento de 80, replicó la mujer, con un suspiro. Supongo que ahí nos empatamos. Nadia sonrió. Hubo algo en ese intercambio de edades que derribó un poco la barrera entre señora elegante y chica del bus. Por un instante, solo eran dos mujeres cansadas, hablando de cansancio. ¿Fue un mal día?, preguntó Nadia, con cuidado. ¿O de esos malos que vienen acumulados desde hace rato? La mujer dudó. Por costumbre, estaba a punto de decir, no, solo un día difícil, nada más. Pero la sinceridad en los ojos de Nadia la desafió. Fue un mal mes, confesó. Un mal año, si soy honesta. Miró el techo del autobús, como si ahí estuviera escrito un resumen de lo que no quería decir. Hoy tengo una junta con el consejo de mi empresa, añadió. Probablemente tenga que tomar decisiones que van a afectar a mucha gente. ¿Y anoche? Se le quebró la voz. Anoche discutí con mi hija mayor. Me dijo que para el trabajo siempre tengo tiempo, pero para ella no. Y lo peor es que... Tiene razón. Nadia sintió un apretón en el pecho. Esa parte de la historia no la esperaba. Sé lo que es discutir con alguien que quieres justo antes de tener que ser funcional, dijo. Mi hermano me dijo hace poco que parezco un fantasma entrando y saliendo de la casa. Y tiene razón. Pero si dejo de moverme, se cae todo. La mujer la miró, con una mezcla de sorpresa y empatía. ¿Tienes hijos?, preguntó. No respondió Nadia. Pero tengo un hermano de 14, que a veces siente que soy su madre. Y una madre que está enferma y que jura que no le duele nada para no preocuparnos. La mujer asintió despacio. La mía ya no está, dijo. Y a veces pienso que estoy repitiendo lo mismo que tanto le reproché. Estar más presente para otros que para los de casa. El autobús se detuvo en otra parada. Un grupo de estudiantes subió, riendo, con mochilas llenas de parches. La vida seguía sucediendo alrededor de ellas. Alguien pagaba el pasaje con moneda justa. Otra persona se quejaba del calor. Otra discutía por un asiento. Pero en ese pequeño círculo se estaba tejiendo algo íntimo. Perdón, dijo la mujer. De pronto. Ni siquiera sé por qué le estoy contando todo esto. Porque el bus tiene esa cosa rara de confesionario, respondió Nadia. Total, aquí nadie nos va a volver a ver. La mujer sonrió, por primera vez de verdad. ¿Eso crees tú?, murmuró, casi inaudible, como si se hubiera escapado una verdad demasiado pronto. Nadia no lo escuchó. ¿Sabe?, continuó ella. A mí me ha tocado llorar en buses, en baños, en escaleras, y muchas veces la gente se hace la que no ve. Por eso, cuando la vi con esos ojos, pensé, hoy no voy a hacerme la distraída. La mujer bajó la mirada, con humildad. Gracias, dijo. De verdad, no es solo el asiento, es que me hablaste como persona,
no como personaje. Yo no sé de títulos ni cargos, respondió Nadia. A mí me traen una charola de pan y sé qué pieza está quemada. Pero de organigramas sé poco. La mujer rió. Yo soy de las que ponen los organigramas, dijo. Y últimamente me he perdido entre tantos cuadros y flechas. Hubo un silencio cómodo. ¿Puedo preguntarle algo?, se atrevió Nadia. Claro. ¿Qué la hizo llorar exactamente?, preguntó. Si no quiere decirlo, no pasa nada. Pero a veces ayuda a nombrar las cosas. La mujer respiró hondo. Mi nombre es Laura, dijo primero, como si necesitara recordar que era más que un traje y un maletín. Y hoy, antes de salir de casa, mi hija de 16 me dijo: ojalá algún día te importemos tanto como tu empresa. La frase cayó en el espacio entre las dos como una piedra en un charco. Y el problema continuó. Laura, es que no supe qué contestarle. Porque la empresa paga la casa, su colegio, la comida. Pero ella no quiere que le recuerde eso. Quiere que la escuche, que esté. Y yo no sé cómo estar en todas partes a la vez. Nadia apretó más fuerte la barra. A veces, dijo, con cuidado creemos que dar todo es dar plata, techo, estudio. Y lo es, en parte. Pero a veces, lo que más se necesita es alguien que pregunte, ¿cómo estás de verdad?, y se quede a escuchar la respuesta. Laura la miró, con una mezcla de dolor y agradecimiento. ¿Quién te pregunta eso a ti?, soltó inesperadamente. Nadia tardó un segundo en responder. A mí. Sonrió. Triste casi nadie. Pero supongo que por eso me sale preguntarlo a otros. La frase se quedó flotando un momento. El autobús anunció, con esa voz metálica que no sabe de dramas humanos, el nombre de la siguiente parada. Laura miró por la ventana. Quedaban 3 paradas para su destino. En 3 paradas dijo en voz baja: deberé ponerme mi máscara otra vez, entrar a una sala, hablar de proyecciones, firmar decisiones grandes, y parte de mí hoy quisiera dar media vuelta y encerrarse en casa con mi hija. Tal vez, se atrevió. Nadia no puede cambiar todo hoy, pero sí puede cambiar algo. ¿Cómo qué?, preguntó Laura, casi con ansiedad. No sé, respondió Nadia. En vez de escaparse a comer sola al restaurante caro de siempre, puede llamar a su hija en la pausa, decirle: no sé cómo hacerlo bien, pero quiero intentarlo. A veces solo que nos digan: no sé, pero estoy, ya cambia cosas. Laura se quedó en silencio, masticando la idea. No sonaba a solución mágica, pero sonaba a humanidad. ¿Tú harías eso?, preguntó. Yo no tengo empresa, dijo Nadia. Pero si tuviera una hija que me reclama, creo que preferiría que me reclamara porque estoy intentando llegar. Y no porque ya me dio por perdida. Laura suspiró. Hablas como una mujer mucho más mayor de lo que eres, comentó. Eso dicen mis rodillas. También bromeó Nadia. Las dos rieron. El ambiente alrededor pareció aligerarse un poco. En la siguiente parada, subió un vendedor ambulante. Anunció chocolates, caramelos, galletas. Cuando pasó junto a ellas, Nadia le compró una barra. ¿Va a desayunar eso?, preguntó Laura. No, ya desayuné pan en la panadería, respondió ella. Esto es terapia de emergencia. Rompió la barra en 2 y le tendió la mitad.
No me gusta comer sola chocolate, dijo. Es de mala suerte. Laura dudó. Luego tomó el trozo. Hace años que no desayuno chocolate en un autobús, murmuró. Entonces hoy es buen día para retomar costumbres, dijo Nadia. Comieron en silencio, ambas mirando por la ventana los edificios que pasaban. Había algo ridículamente sencillo y a la vez profundamente reparador en ese gesto. Dos desconocidas compartiendo chocolate barato en un bus lleno, a las 8 de la mañana. El altavoz anunció la parada, Centro Ejecutivo. Laura se puso rígida. Es la mía, dijo, con un suspiro. Se levantó despacio. Nadie alcanzó a notar un ligero temblor en sus manos. Gracias por el asiento, dijo Laura. Y por esto. Se señaló el pecho. De verdad. De nada, respondió Nadia. Y recuerde, si hoy no sale nada perfecto, al menos llame a su hija. Laura asintió. Lo haré, prometió. Y se detuvo un momento. Parecía debatirse con algo. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó. Nadia, respondió ella. Nadia, repitió Laura, como grabándolo. Ojalá en algún momento pueda devolverte un poquito de esto. Nadia se encogió de hombros. Si un día ve a alguien llorando en un bus, cédale su lugar, dijo. Con eso estamos a mano. Laura sonrió. Esa frase le quedó tatuada más hondo de lo que imaginaba. El bus se detuvo. Laura bajó. Antes de que la puerta se cerrara, volteó un segundo. Vio a Nadia de pie, apretando la mochila, agarrada a la barra, también preparándose para seguir su propio día. Levantó la mano en un gesto rápido de despedida. Ella respondió. La puerta se cerró. El autobús siguió adelante. Para Nadia, la escena quedó archivada como una de tantas anécdotas del transporte público. No pensó que, al cruzar esa mirada y compartir ese chocolate, acababa de marcar la vida de una mujer que tenía en sus manos el poder de despedir o contratar cientos de personas. Para Laura, en cambio, ese trayecto se volvió un punto de inflexión silencioso. No un gran accidente, no un titular de periódico, sino un pequeño temblor interno que empezaría a mover placas que ella ni sabía que tenía. Y en algún rincón de la ciudad, mientras los horarios se cumplían y las agendas se ejecutaban, una línea invisible se trazó entre la chica que dijo: «Siéntese, yo cedo mi lugar», y la empresaria poderosa que quizá por primera vez, en mucho tiempo, había sentido que alguien la veía, sin saber quién era. Los días siguientes fueron, para Nadia, una mezcla de lo mismo de siempre con pequeños destellos de algo que no lograba nombrar. La vida no se detuvo ni se volvió de repente más fácil, porque hubiera hecho llorar y reír a una desconocida en un bus. La panadería la esperaba cada mañana con el mismo olor a masa y café, con la misma lista de pedidos, con el mismo jefe que calculaba cada centavo. «Nadia, revisa bien el cambio», decía él. El otro día faltaron $2 en la caja. Fueron para completar un pan que le faltaba a la señora Rosa, había respondido ella. No traía suficiente y no iba a dejar que se fuera sin desayunar. Él había resoplado, protestado un poco, pero al final, como siempre, había terminado diciendo: «Está bien. Esta vez lo cubro yo. Pero no te acostumbres a regalar nada. Mirasa, si supieras», pensaba ella a veces, recordando el asiento cedido y el chocolate compartido.
Algo en su interior se negaba a ver el mundo solo en términos de pierdo, ganas. En casa, las cuentas seguían ajustadas. La medicina de su madre, la mensualidad de la escuela de Tomás, el alquiler que el dueño del departamento recordaba con golpes suaves en la puerta cuando se atrasaban. Nadia, mira que no puedo aguantar muchos retrasos, decía el hombre, con una mezcla de comprensión y dureza. También tengo mis cosas que pagar. Lo sé, don Ernesto, respondía ella. Esta semana me pagan un trabajo extra. Le traigo algo. La palabra extra se había vuelto habitual en su vocabulario. Horas extra, esfuerzo extra, preocupaciones extra. Por las noches, llegaba a la universidad con la energía justa para no dormirse en clase. Se sentaba en las últimas filas, tomaba apuntes, hacía sumas mentalmente. ¿Presentaste el trabajo de costos?, preguntó una compañera una vez. Lo tengo casi listo, respondió Nadia, con sinceridad. Entre los dos trabajos, me está costando. Si te atrasas, el profesor te baja puntos sin piedad, advirtió otra. Nadia asintió. Lo sabía. Pero a veces la vida no encajaba en las rúbricas. Y sin embargo, en medio de esa rutina cargada, había un detalle que se colaba de vez en cuando, como una imagen fugaz. El rostro de Laura en el bus, sus ojos rojos, su risa breve ante la broma del chocolate. ¿Habrá llamado a su hija?, se preguntaba Nadia mientras lavaba tazas, acomodaba bandejas o repasaba cuentas. No lo sabía. Y parte de ella se decía que no importaba. Al fin y al cabo, se trataba de una extraña. Una de tantas. O al menos eso creía. En otra parte de la ciudad, los días de Laura eran todo menos rutinarios, aunque lo parecieran desde fuera. Reuniones, informes, decisiones. Era la directora general de una empresa de servicios y tecnología que proveía soluciones a varias compañías más pequeñas. Tenía a su cargo cientos de trabajadores, contratos millonarios, proyectos que impactaban barrios enteros. Su agenda estaba milimétricamente organizada por su asistente. Reuniones de comité, videollamadas con socios extranjeros, presentaciones ante inversores, todo medido, todo importante. Pero desde aquel día en el bus, algo se había instalado como un ruido de fondo en su mente. La voz de Nadia diciendo, si quiere llorar, aquí nadie la va a juzgar. Y luego, llame a su hija. Ese mismo lunes, durante la pausa del almuerzo, Laura había hecho algo que no estaba en su agenda. En lugar de revisar más correos, había tomado el teléfono y marcado el número de su hija, Sofía. ¿Qué pasó?, había contestado la voz adolescente. Algo fría. Solo quería saber cómo estás, dijo Laura. Y decirte que tienes razón. Se hizo un silencio al otro lado. ¿En qué?, preguntó Sofía. En que he estado más en la empresa que contigo, respondió ella. No te llamo para prometerte que voy a estar en todas partes, porque no sé cómo hacerlo aún. Pero sí quiero que sepas que escuché lo que me dijiste, y me importó. La voz de Sofía se suavizó apenas. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Suenas rara. Lloré en un autobús público hoy, confesó Laura, casi riendo. Y una chica me dio chocolate. Creo que eso me removió cosas. A partir de ese día,
Laura empezó a hacer pequeños ajustes. No grandes gestos de película, sino microdecisiones. Salir 15 minutos antes algunas tardes para cenar en casa. Dejar el celular en otra habitación durante 1 hora, preguntar a sus empleados cómo estaban de verdad, y no solo cómo va el informe. En una junta de directores, un tema recurrente volvió a la mesa. Recorte de personal en una de las áreas que no estaba dando la rentabilidad esperada. Si reducimos la plantilla en un 15%, mejoramos el margen un 8% en los próximos 2 trimestres, expuso uno de los ejecutivos, señalando un gráfico. Es duro, pero necesario. Laura miró las cifras. Luego pensó en las caras, en la panadera que la atendía cada mañana, en los estudiantes que veía en los buses, en Nadia, que probablemente estaba en alguna barra sirviendo café. ¿Qué nombre tiene ese 15%? Preguntó. De pronto. ¿Perdón? Dijo el ejecutivo. Ese 15% que quieren recortar. ¿Quiénes son? Insistió ella. ¿Cuántos son padres o madres solos? ¿Cuántos estudian de noche? ¿Cuántos llevan años aquí? El ejecutivo balbuceó algo sobre recursos humanos puede preparar un informe. No quiero tomar decisiones solo sobre números, dijo Laura. Quiero ver el impacto real. No me opongo a hacer ajustes, pero no quiero hacerlo como si estuviéramos moviendo cajas. Algunos la miraron con sorpresa. No era la primera vez que mencionaba algo así, pero esta vez había una firmeza nueva en su voz. Esa noche, de regreso a casa en su auto porque sí, Laura no volvió a tomar el bus durante un tiempo. Vio por su ventana cómo la gente esperaba bajo la lluvia en la parada. Recordó la sensación de ser una más, sin título, sin chofer, sin privilegio. No quiero olvidarme de eso, murmuró para sí. Pasaron un par de semanas. La imagen de Nadia no se desvaneció, al contrario, se volvió más nítida. La forma en que hablaba, su mezcla de humor y dureza, la sencillez con la que había ofrecido sostén sin saber a quién. Un día, mientras revisaba unos informes, Laura se encontró con un problema concreto. El área contable de uno de los proyectos comunitarios que la empresa apoyaba estaba hecho un caos. Llevaban meses buscando a alguien que pudiera encargarse part-time de ordenarlo, alguien de confianza, organizado, que pudiera trabajar con gente del barrio, no solo con hojas de cálculo. No damos con el perfil, se quejó su asistente Martín. O nos llegan personas con demasiada experiencia que quieren un sueldo que el proyecto no permite, o chicos que aún no han tocado un Excel en serio. Laura pensó en Nadia, que había mencionado que estudiaba contabilidad en la noche y que trabajaba en una panadería llevando inventario casi sin darse cuenta. ¿Y si buscamos fuera del circuito habitual? Podemos poner un anuncio, dijo Martín. Laura se quedó pensando. Un anuncio no le garantizaba nada. Y, sobre todo, no garantizaba encontrar a esa chica en particular. ¿Te acuerdas que te conté de la joven del bus? Preguntó. De pronto. La del chocolate, respondió él, sonriendo. Sí, quiero encontrarla, dijo Laura. Se llama Nadia. Trabaja en una panadería, no sé cuál. Toma la línea 27 por las mañanas. Martín la miró como si hubiera pedido algo descabellado. ¿Y cómo se supone que...? La ciudad no es tan grande como parece, respondió ella. Pregunta en panadería cerca de las rutas del 27, en las horas pico.
Diles que una clienta quiere agradecerle un favor. No hace falta decir más. ¿Y si no la encontramos?, preguntó él. Entonces, lo habré intentado, contestó Laura. Pero algo me dice que sí la vamos a encontrar. Mientras tanto, Nadia seguía su vida, ignorante de la búsqueda que se estaba desatando en paralelo a sus días. Una mañana, mientras acomodaba medialunas en la vitrina, entró un hombre de traje, con rostro amable. Pidió un café y una pieza de pan. ¿Quién es Nadia?, preguntó, mirando alrededor. Ella levantó la mano, con la charola en la otra. Yo dijo, ¿por? El hombre sonrió. Alguien quiere verte, dijo, dejando una tarjeta en el mostrador. Quiere agradecerte por cederle un asiento. Nadia se quedó helada. Miró la tarjeta. Llevaba el logo de una empresa importante y el nombre Martín Pérez, asistente de dirección. ¿La señora del bus?, susurró. La señora del bus, confirmó él. Se llama Laura Hidalgo. Y no solo quiere darte las gracias. Nadia sintió un cosquilleo en la nuca. Algo grande, que ella no había pedido, venía hacia ella, y no sabía si era bendición, problema, o ambas cosas a la vez. La cita fue 2 días después, en un edificio de oficinas del centro que Nadia conocía solo desde la vereda. Siempre que pasaba por ahí, de camino a algún trabajo, miraba el lobby de mármol, las plantas decorativas, la gente entrando con tarjetas de acceso y trajes a medida, y pensaba, otro planeta. Ese martes, por primera vez, cruzó las puertas no como limpiadora nocturna, no como repartidora, sino como invitada. Había pasado la noche anterior pensando en qué ponerse. No tenía ropa de oficina elegante, pero sí su blusa menos gastada, un pantalón negro que había cuidado como oro, y unos zapatos que, si bien no eran nuevos, estaban limpios y brillados. Se recogió el cabello con más cuidado de lo habitual. «Pareces una ejecutiva», bromeó Tomás, desde la mesa, mientras se ataba los cordones del uniforme escolar. «Ya quisiera», respondió ella, revolviéndole el pelo. «De momento, solo soy una chica que va a devolver un asiento cedido». Su madre la miró, con ojos cansados pero llenos de orgullo. «Sea lo que sea, camina con la frente en alto», dijo. «Lo que hiciste fue por bondad, no para conseguir nada. Lo que venga, que no te quite eso». En el lobby del edificio, Nadia sintió las miradas que a veces se posan sobre los que no parecen encajar, pero esta vez, una recepcionista la recibió con amabilidad cuando oyó su nombre. «La señora Hidalgo la está esperando en el piso 18, dijo. «Pase por aquí, por favor». En el ascensor, Nadia se vio reflejada en las paredes metálicas. Por dentro, temblaba un poco. Por fuera, intentó recordar cómo caminaban las mujeres seguras de sí que veía en las películas. Al llegar al piso 18, la recibió Martín, el asistente. Tenía una sonrisa franca y un apretón de manos firme. Nadia dijo, «Qué bueno que viniste». «Todavía estoy tratando de entender qué hago aquí», respondió ella, sincera. «¿Hiciste llorar a la jefa en un bus?», bromeó él en voz baja. «Eso no lo hace cualquiera». Nadia rió, nerviosa. La condujo por un pasillo hasta una sala de reuniones pequeña, acogedora, con una mesa redonda, no de esas largas y frías, donde los de un lado parecen más importantes que los del otro. Sobre la mesa había 2 tazas de café y un plato con galletas.
Laura estaba allí, esperándola. Vestida con otro traje impecable. Sí, pero con algo distinto en la mirada. Menos armadura, más cercanía. Al verla entrar, se levantó. Nadia dijo, sonriendo: «No sabes cuánto me alegra verte». «Pensé que nunca más la iba a ver», respondió ella. «Los del bus suelen ser personajes de una sola escena». Se estrecharon la mano. Pero el gesto se transformó en un abrazo breve, sincero. «Siéntate, por favor», dijo Laura. «Y, antes de cualquier cosa, gracias». «Ya me dio las gracias ese día», replicó Nadia, «y me pagó con chocolate. Hoy quiero darte algo más valioso que chocolate», respondió Laura. «Pero antes, déjame hacer algo que creo que te mereces». Tomó aire. «Ese día en el autobús, tú me viste antes que mi cargo», dijo. «Me trataste como persona, no como la señora del traje. Y eso, en el mundo en el que me muevo, casi no pasa. Estoy rodeada de gente que me dice lo que quiero oír, que me tiene miedo, o que me ve solo como un escalón. Ese día tú no sabías quién era, y fue precisamente por eso que tus palabras me llegaron tan hondo». Nadia la escuchaba, sin saber bien qué hacer con ese nivel de sinceridad de alguien que, hasta ese momento, solo había visto en noticieros económicos. «Quiero que sepas», continuó Laura, «que llamé a mi hija ese mismo día. No resolví todo con una llamada, por supuesto. Estamos aprendiendo a hablar de verdad, no solo de tareas y horarios, pero tú fuiste el empujón que necesitaba». Nadia sintió que los ojos se le humedecían. «No pensé que una frase en un bus pudiera hacer tanto», admitió. «Las frases en los buses hacen más de lo que creemos», respondió Laura. «El problema es que casi nunca les ponemos atención». Hizo una pausa. Luego tomó una carpeta que tenía a un lado. «Te mandé llamar, además, porque supe que estudias contabilidad en la noche y que trabajas como una loca en 2 empleos para sostener tu casa», dijo, sin rodeos. «Y eso habla muchísimo de ti». Nadia se tensó un poco. No le gustaba sentirse observada ni analizada. «No quiero que piense que le conté mi vida para que...» empezó. «Lo sé», la interrumpió Laura. «No estás aquí para pedir nada, lo tengo clarísimo. Pero yo sí quiero ofrecerte algo, y quiero que lo escuches completo antes de decir que no». Nadia asintió. «En uno de nuestros proyectos», explicó Laura, «estamos levantando un centro comunitario en un barrio similar al tuyo. Un espacio con talleres, biblioteca, apoyo escolar y también un pequeño emprendimiento de servicio de catering y cafetería gestionado por gente de la zona. El problema es que el área contable está desordenada. La persona que lo llevaba se fue, y ahora todo está atrasado». Abrió la carpeta, mostrando algunos documentos, planillas, presupuestos, listados de gastos. «Necesitamos a alguien que conozca de números, sí, pero también de vida real», dijo. «Alguien que entienda lo que es estirar un peso, que no le tenga miedo a trabajar con personas que no hablan el lenguaje de los MBA». Miró a Nadia. «Pensé en ti». Nadia la miró, atónita. «¿En mí?», repitió. «Pero si yo apenas estoy en 3er semestre». «Tienes más práctica de la que crees», respondió Laura. «En la panadería, con tu casa, con tus trabajos,
La universidad te está dando teoría. La vida ya te dio práctica. Hay contadores titulados que podrían hacerlo mejor, insistió Nadia, por reflejo. Hay contadores titulados que lo harían más rápido en Excel, admitió Laura. Pero puede que no tengan la sensibilidad para entender lo que se juega en ese centro. Yo no quiero solo que las cuentas cuadren, quiero que el lugar se sostenga y crezca, sin perder el alma. Se inclinó hacia ella. La propuesta es esta, dijo. Queremos contratarte part-time para que te encargues de la contabilidad y la organización administrativa del centro. Horario flexible, adaptado a tu universidad. Un sueldo fijo mayor a la suma de lo que ganas ahora en la panadería y en tu otro trabajo, más la cobertura de tus estudios mientras el proyecto continúe y tú sigas comprometida. Nadia sintió que todo el aire de la sala se concentraba en sus pulmones y no encontraba salida. No puedo, balbuceó aceptar algo así como si nada. No te estoy dando un regalo envuelto, respondió Laura. Te estoy ofreciendo trabajo. Trabajo de verdad, con responsabilidades, con resultados. Hizo una pausa y algo más añadió. Si las cosas van bien, mi intención es irte formando para que en unos años puedas manejar tú misma la parte administrativa de otros proyectos que tenemos en mente. Esto no es un parche, es una puerta. Nadia se removió en la silla. Sus viejas defensas se activaron. No quiero caridad, dijo, con firmeza. No quiero que un día, cuando se canse de ayudar, me diga, ya cumplí con la chica del bus. Laura la miró con seriedad. Yo tampoco quiero eso, respondió. Y precisamente por eso estoy siendo muy clara. Esto no es ayudarte por lástima. Lástima es darte un cheque y desaparecer. Esto es decir, veo tu capacidad, tu manera de mirar a la gente, tu ética. Se recostó un poco. Te voy a contar algo que nunca le conté a muchos de aquí, dijo. Cuando empecé en este mundo, nadie me regaló nada. Tuve que tragarme comentarios machistas, humillaciones, jornadas eternas, y prometí que, si algún día llegaba a un lugar desde donde pudiera cambiar, aunque sea una vida, lo iba a hacer. Miró a Nadia, con una mezcla de fuerza y ternura. No quiero salvarte, dijo. No eres alguien que necesita ser salvada. Te veo y veo a una sobreviviente. Lo que quiero es caminar a tu lado un tramo, con las herramientas a las que antes yo no tuve acceso. Nadia sintió que algo dentro de ella se aflojaba apenas. Me asusta, confesó. Mucho. Es normal, respondió Laura. A mí también me asustó llorar en un bus delante de ti. Y mira, aquí estamos. Se hizo un silencio denso. ¿Qué tendría que dejar si acepto? Preguntó Nadia, volviendo a lo práctico, a lo que conocía. ¿La panadería? ¿El otro trabajo? La idea es que trabajes solo aquí y te concentres en tus estudios, dijo Laura. Horario de lunes a viernes, tarde. Para que puedas seguir yendo a la universidad de noche. Tus mañanas serían para dormir un poco, por ejemplo, o para ayudar a tu madre sin llegar agotada. La idea de tener una mañana libre sonó casi ridícula en la cabeza de Nadia. También hay algo que no te he dicho, aún añadió Laura. Hablé con la gente del centro comunitario y quieren que, además de llevar números, propongas talleres básicos de educación financiera para los vecinos. Cosas simples. ¿Cómo hacer un presupuesto familiar?
¿Cómo no ahogarse en intereses? Nadia levantó la mirada, sorprendida. ¿Yo? ¿Dando talleres? ¿Quién mejor que alguien que sabe lo que es contar moneda por moneda? Respondió Laura. Las personas confían más en quien ha estado en sus zapatos que en quien viene con corbata a hablarles de proyecciones. La propuesta era grande, no solo por el dinero, sino por lo que representaba. Dejar atrás trabajos que la exprimían sin dejarle margen para crecer, entrar en un lugar donde podría usar su mente, y no solo sus manos, tener tiempo para su familia, para dormir, para estudiar sin ir siempre al borde del abismo, pero también significaba responsabilidad, miedo a fallar, vértigo. ¿Y si no estoy a la altura?, preguntó en voz baja. Todos empezamos sin estar a la altura de algo, respondió Laura. Yo sigo sintiendo, algunos días, que no estoy a la altura de mi propio cargo. Lo importante no es no tener miedo, es qué haces con él. Miró el reloj. No te voy a presionar para que me respondas ahora, dijo. Llévate esto. Le entregó una copia del contrato, los detalles del puesto, el sueldo, los beneficios. Léelo con calma. Habla con tu familia, añadió. Si dices que no, no voy a pensar nada malo de ti. Seguiré agradecida por lo que hiciste, pero si dices que sí, quiero que sepas que no entras como la chica a la que ayudamos, sino como parte de un equipo. Nadia tomó los papeles, casi con reverencia. Yo nunca vi tantas cifras a mi favor, dijo, medio en broma, medio en serio. Y eso que tú trabajas con números, respondió Laura, sonriendo. Quizás ya era hora de que algunos se pusieran de tu lado. Antes de salir, Nadia se detuvo en la puerta. Solo quiero pedirle una cosa, dijo, volviéndose. Dime, si en algún momento siente que esto se vuelve un gesto de miren cómo la empresaria salvó a la chica pobre del bus, me lo dice, y yo me voy. Prefiero seguir reventada pero con la cabeza alta. Laura se levantó, dio la vuelta a la mesa y se plantó frente a ella. Trato, dijo, ofreciéndole la mano. Y yo te pido que, si algún día me ves tratar a alguien como número, y no como persona, tengas el valor de decirme, siéntese. Yo cedo mi lugar, pero en la mesa, que me lo recuerdes. Nadia sonrió. Trato repitió, estrechándole la mano. Salió de la oficina con el corazón golpeándole el pecho. Afuera, la ciudad seguía igual. Vendedores ambulantes, autos, ruido. Pero algo se había movido. Una puerta se había abierto. Esa noche, en la mesa de la cocina, pusieron los papeles sobre el mantel de plástico y los leyeron juntos. Su madre, Tomás y ella. Es mucho, dijo su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Mucho bueno. Suena a que por fin alguien ve el trabajo que haces, añadió Tomás. No solo lo que falta en la casa, sino lo que haces para que no falten más cosas. Tengo miedo, admitió Nadia, pero también muchas ganas. El miedo se va caminando, dijo su madre. Las ganas se apagan si no las atiendes. Al día siguiente, con las manos un poco temblorosas pero la mirada firme, Nadia volvió al edificio de oficinas. Llevaba los papeles firmados. Sí, le dijo a Laura cuando la vio. Acepto. Laura sonrió con una mezcla de alivio y alegría. Entonces Nadia dijo: Bienvenida. Ahora sí, oficialmente, a este otro lado del puente. Y así fue, como la chica del bus,
que cedió su asiento a una desconocida. Entró, sin buscarlo, en un mundo donde su voz, su forma de mirar y su manera de contar números y personas iban a tener un peso que nunca imaginó. No como cuento de hadas donde todo se arregla de un día para otro, sino como el inicio de un camino nuevo, con retos, con errores, con aprendizajes, pero también con la oportunidad de transformar no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor. Un año después, la línea 27 seguía recorriendo la ciudad cada mañana, llena de gente, de mochilas, de historias. Los clientes habituales de la panadería notaron la ausencia de Nadia al principio. ¿Y la chica de la coleta?, preguntó un señor mayor una vez. Ahora trabaja en una empresa grande. Con papeles de verdad, respondió Sonia, la compañera de turno. Pero igual, viene a veces por pan. La vida en casa de Nadia era distinta, no perfecta, pero distinta. Ya no había dos alarmas sonando a la vez en la madrugada. Podía desayunar sentada, de vez en cuando. Podía acompañar a su madre a algunas citas médicas, sin pensar todo el tiempo en que estaba perdiendo horas de trabajo. Podía ayudar a Tomás con tareas sin quedarse dormida sobre el cuaderno. En el centro comunitario donde trabajaba, los libros de contabilidad empezaron a tener orden. No era magia. Era paciencia. Nadia revisaba gasto por gasto. Hablaba con los encargados de cada taller. Explicaba que el dinero del material no podía salir de la caja chica sin anotarlo, que los recibos no eran papel para envolver bocadillos. Pero siempre se hizo así, decía a veces alguien, y por eso siempre faltó algo, respondía ella. Sin dureza, con claridad. Si queremos que esto dure, tenemos que cuidar las cuentas. Los talleres de educación financiera que había empezado a dar fueron, al principio, un experimento. Pensó que iría poca gente, que eso de presupuesto sonaría aburrido, pero se equivocó. La primera vez, llegaron 10 personas. Una señora con delantal de cocina, un joven repartidor, una pareja mayor, 2 adolescentes curiosos y una madre con su niño sentado en una esquina. No vengo a hablarles de inversiones sofisticadas, les dijo Nadia, de pie frente a una pizarra. Vengo a hablarles de esa sensación de que el mes dura más que el dinero. Porque eso lo entiendo muy bien. Habló de anotar gastos, de distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente necesario, de no endeudarse con créditos fáciles, que luego eran cadenas. Compartió ejemplos de su propia vida, sin victimizarse, solo siendo honesta. No se trata de que dejemos de darnos gustos, dijo. Se trata de saber cuándo podemos hacerlo, sin que el gusto se convierta en angustia. Las caras frente a ella la miraban con atención, no como a una profesora distante, sino como a alguien que hablaba su idioma. Laura, que se había quedado escuchando discretamente desde la puerta, sintió un nudo en la garganta al verla. Estaba viendo, en tiempo real, el impacto de un asiento cedido un año atrás. En la empresa, las cosas también habían cambiado. No por arte de magia, pero sí por decisiones concretas. La propuesta de recorte masivo en el área que habían discutido aquella vez se transformó en un plan más humano. Reubicación, capacitación, reducción gradual sin dejar a nadie de un día para otro en la calle. No vamos a tener la mejora del 8% en 2 trimestres, dijo un día Laura al consejo.
pero quizás tengamos empleados que no trabajen con miedo constante. Y eso también se refleja en los resultados. Algunos socios refunfuñaron. Otros, en silencio, se sintieron aliviados. Laura y Nadia se veían a menudo. A veces, las reuniones eran de trabajo, revisar balances, evaluar el impacto del centro, planificar nuevos talleres. Otras, simplemente tomaban café y hablaban de la vida. ¿Llamaste a tu hija esta semana?, preguntaba Nadia, con picardía. Ella ahora me llama a mí. A veces, respondía Laura, con orgullo. Ayer vino a ayudar en un taller de arte. ¿Ves?, decía Nadia. Los buses sirven para algo después de todo. Un día, Laura propuso algo que tomó a Nadia por sorpresa. Quiero que vengas a una de las reuniones de coordinación general de proyectos, le dijo. Quiero que cuentes tú misma lo que está pasando en el centro. ¿Yo?, se asustó Nadia. ¿Delante de tanta gente importante? Tú también eres importante, respondió Laura. Y quiero que te vean. No como mi caso de éxito emotivo, sino como la profesional que eres. La reunión fue en una sala más grande, con gente que llevaba años en la empresa. Algunos sabían quién era Nadia, otros no. Laura la presentó con sencillez. Ella es Nadia, responsable administrativa del Centro Puente. Vino a contarnos cómo van las cosas allí. Nadia respiró hondo. Sintió el viejo miedo del bus, de cuando se ponía de pie y todo se movía. Buenos días, empezó. Yo no vengo de una escuela prestigiosa, vengo de un barrio donde los números siempre estuvieron más en rojo que en negro. Pero quiero mostrarles lo que pasa cuando esas cifras se ordenan y luego se usan para algo más que una tabla en un informe. Habló de los talleres, de las familias, de los niños que ahora tenían un lugar donde hacer tareas, de la señora que había logrado en 6 meses pagar una deuda que la ahogaba, gracias a un plan que habían hecho juntas. Mostró gráficos sencillos, pero llenos de significado. Cuando hablamos de rentabilidad social, dijo al final, a veces suena a palabra bonita para un brochure, pero aquí la vemos. Menos gente endeudada, más chicos en la escuela, menos violencia. Todo eso también son números, solo que no siempre caben en un Excel. Hubo un silencio al terminar. Luego, aplausos. No por obligación, sino por convicción. Laura la miró con los ojos brillantes. Te dije que quería que te escucharan, murmuró después, en el pasillo. Y yo pensé que me iba a desmayar, respondió Nadia, riendo. Pero mira, sigo en pie. Al salir del edificio ese día, el cielo estaba encapotado. Al rato, la lluvia comenzó a caer. No un aguacero fuerte, sino una lluvia constante. Nadia había salido sin paraguas. Por costumbre, se encogió de hombros y se dispuso a caminar bajo el agua. Pero Laura salió detrás, sosteniendo uno sobre ambas. Tiene sentido que ahora sea yo quien cubra la lluvia, dijo, con una sonrisa. Caminaron juntas hasta la parada del bus. ¿Hace cuánto no te subes a este?, preguntó Nadia. Desde aquel día, respondió Laura. Creo que es momento de reconciliarme con la línea 27. Subieron. El bus estaba lleno, como siempre a esa hora. Esta vez, Nadia no necesitaba llegar a ninguna panadería corriendo. Iba hacia el centro comunitario, donde la esperaban planillas y personas. Un joven se levantó al ver a Laura con tacones, ofreciéndole su asiento. Siéntese, señora, dijo.
Laura lo miró y sonrió. Gracias, respondió. Pero hoy prefiero ir de pie. Se sujetó de la barra, miró a Nadia y soltó una pequeña risa. Es curioso, dijo. Antes, ceder el lugar me parecía perder. Ahora entiendo que a veces es ganar perspectiva. Nadia asintió. Yo sigo cediendo lugares, dijo. Pero ahora también los reclamo cuando sé que los merezco. En el bus y en la vida. Se miraron, cómplices. Al poco rato, subió una mujer con un bebé en brazos. El joven que había cedido el asiento a Laura seguía de pie. Así que Nadia, sin pensarlo, hizo lo que siempre hacía. Si quiere, siéntese, le dijo a la mujer. La mujer le agradeció, se sentó, acomodó al bebé. Laura observó la escena, conmovida. No se te va a quitar nunca, ¿verdad? Comentó. ¿El qué? Eso de ver a quien lo necesita y hacer espacio. Nadia se encogió de hombros. Si me lo quito, dejo de ser yo, respondió. Al llegar a su parada, bajaron juntas. Antes de separarse, Laura se detuvo. Quiero que sepas algo, dijo. Cuando la gente hable de esta historia, si es que alguna vez lo hace, quiero que no se quede solo con la empresaria ayudó a la chica del bus. Eso no fue lo que pasó. Nadia la miró, atenta. Lo que pasó, continuó Laura, es que una chica del bus le recordó a una empresaria poderosa que seguía siendo humana. Y juntas decidieron hacer algo con esa humanidad. Nadia sonrió. Me gusta esa versión, dijo. Suena menos a cuento de hadas y más a historia de verdad. Porque lo es, respondió Laura. Se despidieron. Cada una tomó su camino. Una hacia la oficina, otra hacia el centro comunitario. Pero ya no caminaban solos, ni en línea recta. Caminaban sabiendo que existían puentes entre sus mundos. Esa noche, en la pared principal del centro puente, Nadia escribió una frase con letras grandes, sobre un mural lleno de colores que habían pintado entre muchos vecinos. No siempre podemos cambiar el mundo entero, pero siempre podemos ceder un lugar, hacer espacio, escuchar a alguien en el trayecto. A veces, ahí empieza todo. Al lado alguien dibujó un autobús lleno de gente. En una de las ventanillas, dos figuras pequeñas, una con coleta y otra con traje, compartían lo que parecía ser una barra de chocolate. Quien pasaba por allí, quizás no conocía la historia completa, solo veía un mural bonito, pero para quienes la vivieron, cada trazo era una memoria. El ruido del motor, el asiento cedido, las lágrimas, la risa, el miedo, la oferta, el sí tembloroso, los talleres, las llamadas a la hija, los nuevos asientos en nuevas mesas, porque al final eso era lo que había cambiado. Ya no se trataba solo de ceder un asiento en un bus, sino de crear espacios donde otros también pudieran sentarse, hablar, ser vistos, y cada vez que Nadia se subía a un autobús, los días que todavía lo hacía, y veía a alguien de pie, tembloroso por dentro, aunque no se notara por fuera, recordaba, a veces, decir siéntese, yo cedo mi lugar, no es perder un sitio. Es ganar una historia. Y, con suerte, sanar un pedacito del mundo. Ay, si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan
deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.